Buenas noches chicos, ¿qué tal? Hoy voy a grabarles este video para poder desarrollar la clase que quedó pendiente, ¿verdad? Espero se entienda bien y en todo caso en la otra clase podemos aclarar las dudas con respecto a esta clase. Hoy vamos a iniciar la clase les voy a mostrar a dónde está para compartir pantalla. Bueno, en este caso estamos viendo el PowerPoint. Esta sería la clase 8. Y vamos a introducirnos ya desde esta unidad en las medidas de dispersión, que es en la unidad 5. Estas medidas de dispersión constan de dos partes también. Las medidas de dispersión son para datos singulares o datos no agrupados, o sea, para datos pequeños también. Así como las otras unidades de medida de tendencia central que estuvimos dando. En esta unidad vamos a ver lo que es un rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Pero, ¿qué son las medidas de dispersión o variabilidad para datos no agrupados? Acá vamos a darle la lectura a lo que dice en la lámina. La dispersión o variación de los datos indica cuán espaciados se encuentran estos. En cambio, la medida de tendencia central nos permite conocer cuáles son los valores alrededor de los cuales se concentran los datos de nuestra muestra o población. ¿Qué significa? Compara las medidas de dispersión con las medidas de tendencia central. Recuerden que cuando dimos en la unidad, en este caso 4, eran las medidas de tendencia central o de posición, ¿verdad? En este caso, ¿qué estábamos viendo? Los datos, qué tan en el centro se encuentran, ¿verdad? ¿Qué tan en el centro se encuentran los datos? Y habíamos dado media, mediana y moda. Y luego vimos las de posición, que eran cuartiles, deciles y percentiles. Todas estas son de posición o de medida de tendencia central, sería media, mediana y moda, donde veíamos los datos hacia qué se centra. Por ejemplo, como les había dicho, que cuando queremos saber la cantidad de alumnos que tienen cierta edad o cierta edad en un curso o, por ejemplo, la calificación de los alumnos en un curso en particular, podríamos promediar y ver a qué valor de las calificaciones tienden todas las notas de ese grupo de alumnos. Bueno, las medidas de variabilidad es con respecto a qué tan espaciado se encuentra, porque yo les había hablado también que puede que en un grupo de datos existan valores muy lejanos al del centro. Entonces quiere decir que en este caso, en esta unidad, vamos a ver las fórmulas que utilizaríamos para ver los datos, qué tanto afectaría si uno de los datos está muy lejano al centro. Entonces vamos a ir viendo un ejemplo simple y concreto aquí. Dice, las edades de los hermanos de Andrés son 4, 6, 8 y 10 años. Tiene 4 hermanos Andrés. 4, 6, 8 y 10 años. En cambio, las edades de sus primos, también las de Andrés, pero sus primos tienen 1, 3 y 5 y 9 años. Calculamos la media de las edades para ambos. En este caso, estamos haciendo una media sencilla, o sea, la de datos no agrupados, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sumamos para los hermanos de Andrés primero, sumamos 4, 6, 8 y 10 y dividimos entre 4 porque son 4 hermanos que tiene Andrés, ¿verdad? Al sumar me sale 28, dividido 4 sería en este caso 7 años. El promedio de edad que circula en la edad de los hermanos de Andrés es de 7 años, entre 4, 6, 8 y 10. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque los números están cercanos, 4, 6, 8 y 10 años. Ahora vemos el otro caso de sus primos, que es este acá, el que acá está. Tengo el de este que está acá, voy a calcular un poco, 1 más 3 más 5 más 9. Ese está mal. Este tiene que ser acá, 19. Yo no sé por qué se borró ese, pero es 19 tiene que ser. Ahí no me está grabando. Disculpen este inconveniente, chicos. Vamos a solucionar. Ahí y aquí. 19 tenía que ser. Ahí está. Entonces, en este caso, tengo que el promedio de la edad promedio de los primos de Andrés, tengo que sumar 1, 3, 5 y 19 años, ¿verdad?
Dividido 4 me sale la misma cosa. Al sumar 1, 3 y 5 y 19 suman 28. Al dividir 4, en este caso me sale 7 años. Ambos me salen iguales. Tanto lo de los hermanos como lo de los primos. Pero hay una diferencia entre ellos. Yo en este caso, por ejemplo, si hago el cálculo de la media nada más, voy a decir que ambos son iguales y ciertamente no es cierto. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Acá dice la conclusión. Si bien es cierto que la media de edad de ambos grupos, tanto de los hermanos como de los primos, es representativo, el de las edades es más representativo, el de las edades de Andrés, de los hermanos de Andrés. ¿Por qué? Que la de los primos. Porque el valor de las edades de los primos se encuentra más alejado del valor 7. En este caso se habla de una dispersión o desviación de los valores. Dicho de otra forma, si se fijan, ¿cuál es más representativo? Dice la conclusión. El de la edad de los hermanos. ¿Por qué el de la edad de los hermanos es más representativo? Por el hecho de que el promedio, 7 años, está más cerca de las edades 4, 6, 8 y 10 años que la que está aquí, el de la de los primos, porque el de los primos, si se dan cuenta, tengo 1, 3, 5 y 19 y el 7 ya está lejano del 19, el primo más mayor, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahí se encuentra una dispersión, es un poco más grande. En este caso, por eso entramos en esta unidad, donde vamos a anotar, vamos a utilizar fórmulas en donde vamos a ver qué tan dispersos pueden estar los valores de esto, porque ahora se dan cuenta que no solamente es suficiente saber el promedio o la media, porque puede que sean iguales como el caso de los primos y los hermanos, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál de ellas va a ser más representativa? Las que está más cerca de los números que nos salió que en el promedio, en este caso 7 años. ¿Y cuál de ellos es más representativa? La que se encuentra más cerca, está más agrupado cerca del número, en este caso 7 años, que la de los primos. Leemos la conclusión de acá abajo. La medida de dispersión son valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos, ya que estos pueden ser pequeñas o muy grandes. Puede ser una variación pequeñita o muy grande. Por lo tanto, requiere la medición y la ayuda de las medidas de tendencia central para dar mejor descripción o globalidad de los datos, midiendo de qué forma se alejan o se acercan al valor central. Entonces, la medida de dispersión es como una herramienta más para saber qué tan verídicos son los datos y qué tan dispersos o alejados están los valores de ese valor central, ¿verdad? Entonces, vamos a dar lo que serían los datos no agrupados para que cada caso es lo que vamos a ir viendo ahora, que yo tengo que tener en cuenta en las medidas de dispersión. El rango, ¿qué sería el rango? El rango, también como amplitud, es la diferencia entre el valor más grande y más pequeño. Esto ya dimos luego en las tablas de distribución de frecuencia, es la misma cosa. Debo restar el dato mayor menos el dato menor. Eso siempre vamos a utilizar también en los datos no agrupados. Ejemplo, en las edades de los hermanos de Andrés, por ejemplo, ¿cuál es el hermano más grande? En este caso, en los hermanos es 10 y el menor es 4. Entonces, si voy a restar, voy a hacer 10 menos 4, es 6 el rango. Mientras que en las edades de los primos de Andrés, vamos a mirar acá, el mayor es 19 y el menor es 1. Entonces, el rango va a ser 18 en este caso. Hay una mayor, más grande el rango de los primos. Entonces, de esa forma yo voy a poder sacar los valores o el rango para cada grupo, ¿verdad? Luego tengo la desviación. La desviación es el valor absoluto de las diferencias entre los valores individuales y la media. Es una fórmula que es para iniciar esta parte, porque esto realmente después lleva a otra fórmula, donde me dice que el valor absoluto, ¿a qué llamamos a valor absoluto? A estas rayitas que están acá, que le hacen como paréntesis, no son paréntesis, es valor absoluto, donde dice que está el valor de cada uno de las X, que serían los datos, ¿verdad? Y el valor de la media. En este caso, una media yo tengo que tener sí o sí. Entonces es una diferencia. ¿Y qué es lo que hace ese valor absoluto? El valor absoluto, esas dos rayitas que están ahí en esta fórmula,
lo que hace es que nunca la desviación sea negativa, nunca. Esa es la función del valor absoluto. Acá, por ejemplo, tomamos la siguiente serie de números, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, y calculamos las desviaciones. Entonces, si yo quiero hacer la desviación de este ejercicio, ¿qué yo debo hacer? En primer lugar, debo hallar la media y luego empezar a restar cada uno de ellas. O sea, hago la media primero de estos datos. Voy a sumar 4 más 5 más 6 más 6 más 7 más 7 más 8 dividido n, que en este caso es la totalidad de los datos que tengo acá. En este caso hay 7 datos. 2, 4, 6, 7. Entonces divido y saco mi promedio, que sería 6,1. Está alrededor de estos valores. Cuando tengo ese 6,1, yo debo utilizarlo y utilizar esta fórmula, donde me dice que yo debo restar cada una de las X, o sea, cada una de estos números, le resto la media, que sería la X rayita. Entonces voy a hacer 4 menos 6,1 es 2,1. Si ustedes hacen esto en la calculadora, 4 menos 6,1 me sale menos 2,1 en la calculadora. Pero como ya les expliqué, el valor absoluto lo que hace es que no sea negativo el resultado. Entonces, en este caso, cuando yo tenga que hacer la desviación, nunca va a ser el resultado negativo. ¿Por qué? Porque tengo la fórmula, o sea, el valor absoluto, las dos rayitas que están ahí, siempre van a crear y van a ser positivas. Entonces, para cada uno cuando saco, entonces estas serían las desviaciones. Las medidas de dispersión más utilizadas, que vamos a ver ahora, es la desviación media, la desviación típica o estándar y la varianza. Esas tres lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, esto sería como un inicio nada más. Vamos a empezar con la desviación media. La desviación media es una de ellas, ¿verdad? La desviación media de un conjunto de valores es la media aritmética de las desviaciones. Entonces, para datos pequeños se utilizaría esta fórmula, que si se dan cuenta de la desviación, esta, pero con la diferencia que le restamos, o sea, no restamos, dividimos realmente entre n. Por eso se llama desviación media. Entonces vamos a obtener tener esta fórmula donde x rayita o x1, perdón, es cada valor del conjunto, x rayita es la media aritmética y n es el tamaño de muestra. En este caso, acá tomamos el conjunto de valores, toditos estos valores, el mismo ejemplo del anterior, pero en este caso hay que dividir entre ellos. Entonces voy a detener esta parte, voy a salir y les voy a hacer en la pizarra, ¿sí? Aquí ya copié el ejemplo de la desviación media, es lo que vamos a hacer. Entonces esta es la fórmula. ¿Qué debo hacer en primer lugar para poder hallar la desviación media de este grupo de datos? Lo primero que debo hacer es la media aritmética. Ese sería como un cálculo auxiliar que yo tengo que hacer, que es sumar todo esto, 4 más 5 más 6 más 6 más 7 más 7 más 8 dividido la cantidad, que en este caso es 2, 4, 6, 7. Es el mismo ejercicio, si no quiero mostrarles nomás para resolver y puedan entender bien. Entonces yo sumo 4 más 5 más 6 más 6 más 7 más 7 más 8, me da 43. Dividido 7, esto sería 6,1, así como salió en el ejercicio. Entonces, si yo tengo esta media, x rayita, que es la media 6,1, yo ya puedo aplicar en mi fórmula de la desviación media y hago desviación media va a ser, abro mi fórmula de valor absoluto y empiezo a restar cada uno de ellos. Va a ser 4 menos 6,5, 6,1, 4 menos 6,1 más, el otro va a ser 5 menos 6,1. Después va a ser más 6 menos 6,1 más 6 menos 6,1 más. Y así sucesivamente, ¿verdad? Voy a hacer 7 menos 6,1
Luego voy a hacer un poquito más hacia acá. Voy a empujar mi pizarra para poder que me alcance todo. Más 7 menos 6,1 más 8 menos 6,1. Entonces, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido 7. Entonces ahí empiezo a calcular. Empiezo a calcular y recuerden que yo ya no puedo tener negativos porque el valor absoluto me representa siempre positivo. 4 menos 6,1 va a ser 2,1 más. Aquí va a ser 5 menos 6,1 va a ser 1,1 más. Ahí va a ser 6 menos 6,1 es 0,1. Lo mismo acá, 0,1 más. Y aquí va a ser 7 menos 6,1 es 0,9. Aquí también 0,9 más. Y el último, 8 menos 6,1 sería 1,9. Esto todito sigo poniendo acá entre 7. La desviación media va a ser, al sumar, tengo que sumar todos las decimales, 2,1, 1,1, 0,1, 0,1, más 0,9, más 0,9, más 1,9. Me sale 7,1 el total, la sumatoria. Dividido 7 porque es mi n. Entonces voy a dividir entre 7 y me sale 1,01. Entonces, mi desviación es 1, desviación media, dispersa, es 0,1. De esta forma se resuelve la desviación media. Paso por paso voy resolviendo para hallar el ejercicio. Es un poco tedioso, es un poco largo, pero hay que hacerlo de esta forma. Entonces, la desviación media es una de las primeras que empezamos a trabajar para empezar a hallar qué tan dispersos están los datos. Y esto, por ejemplo, tiene una dispersión de 1,01, que es relativo, porque si se dan cuenta, los valores están más o menos cerca, ¿ven? 7, 8, 8, 7, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con los otros casos. Vamos a entrar en el PowerPoint. A ver, aquí. Compartir. Seguimos aquí. Entonces, esta sería la desviación. La medida de las desviaciones es 1. Esta sería una de ellas. Vamos a ver. La siguiente. ¿Qué pasa cuando tengo una tabla? Porque esto es para datos pequeños, porque yo tengo acá solamente 7 datos. Solo 7 datos. Pero también se puede dar en tablas en donde yo ya tengo una mayor cantidad o más grande, es mi n por decir. Entonces dice, cuando los datos están ordenados en una tabla de frecuencia para calcular las desviaciones, calcular la desviación media, usamos la siguiente fórmula, que es esta, que está aquí. Desviación media es la misma cosa, x1 menos x rayita, la media, por frecuencia absoluta. Ahora tenemos que multiplicar antes por la frecuencia absoluta sobre n. Entonces acá tenemos K1 donde x1 es cada valor del conjunto, x rayita es la media aritmética, n el tamaño de muestra y f de a es la frecuencia absoluta. Entonces acá tengo un ejemplo donde dice, la siguiente tabla registra los tiempos de internación de 18 pacientes admitidos en la unidad de terapia intensiva de un hospital. De esta forma la tabla se presenta. Tengo acá el tiempo de internación, 6 horas, 7 horas, 8 horas, en horas creo que es. A ver, siguiente registro tiene 18 pacientes, no dice la hora, pero bueno. El tiempo de internación sería 6 días, 7, 8, 10, 11, 12 y así. El número de pacientes sería 2, 1, todito, estos que están acá, el número de pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esta tabla, obviamente voy a tener que hacer toditos los procedimientos que se requieran. Voy a tratar de hacer entrecortados los videos, porque si no va a ser muy largo nuestro video, ¿verdad? Y voy a tratar de copiar en donde corresponda hacia una cierta parte y después vamos a ir saltando. Voy a dejar de compartir esta parte. Aquí voy a... Acá les grabé, les copié, perdón, la tabla, ¿verdad? Y voy a tratar de ir acortando, voy explicándoles también de la forma sencilla para que se entienda bien qué es lo que hay que hacer.
En esta tabla tenemos los internados, los días de internación, los números de pacientes. Si yo voy a sacar la desviación media, cuando ya tengo en una tabla, debo fijarme qué debo hallar primero. Y obviamente debo hallar primero mi media. Y la media en este caso es la sumatoria de X sub I por F de A sobre N para una tabla. Porque recuerden que ahí cambia la media, la fórmula de la media cuando usamos la tabla. Entonces lo que yo tengo que hacer es una columna donde está X y por F de A, donde debo ir multiplicando la X, que en este caso son los números de internación, entre los números de pacientes. Entonces, eso yo sé que ya ustedes manejan, porque eso ya nosotros dimos todo. Entonces, es 6 por 2, 7 por 1, 8 por 3, y así, ¿verdad? Voy a detener y hacer todo rápido. Entonces se multiplican tanto el número de internación por el número de pacientes, que es X sub I, sería el número de internación, y F de A. Todito se multiplica y luego se hace la sumatoria total de esto. ¿Para qué? Para hallar primero la media para tablas. En este caso me sale un total de 193 al sumar 12 más 7 más 24 más 40 hasta el 24, 193. Ese 193 voy a dividir acá. X sub I por F de A es todo esto, ¿verdad? Al sumar. Dividido N, que en este caso es 18. Entonces ahí voy a sacar cuánto es mi X rayita. Voy a hacer 193 dividido 18. Me sale 10,72, ¿verdad? Voy a mirar en este caso cuánto utilicé en la tabla. Sí, 10,272. Voy a usar un decimal nada más para que encaje con mi PowerPoint donde estamos trabajando. Cuando tengo la media en mi cálculo auxiliar, que es esta parte, ya puedo empezar a restar y hacer la siguiente columna, que es esta. Ahora voy a agrandar un poquitito más. Y es la siguiente, es esta columna, X sub I menos X rayita. Debo restar entonces X sub I, o sea, cada una de las internaciones menos mi media que saque. O sea, sería así. Acá X sub I es 6 menos 10,7. Es igual. El otro va a ser 7 menos 10,7. Igual. El otro va a ser 8 menos 10,7. Y así sucesivamente. Voy a tratar de completar hasta el final. Para que... Entonces lo que hice es restar el número de internación, que es la X sub I, por la media de cada uno que saqué como cálculo auxiliar. Ahora bien, ¿qué debo hacer acá? Acá yo no tengo que sumar nada porque todavía me falta algo por hacer, que es multiplicar esto, que es X sub I por E menos X rayita, por la frecuencia absoluta. Significa que los valores en decimales que saqué aquí como resultado, me falta multiplicar por mi número paciente, que es mi frecuencia. Va a ser 4,7 por 2. Después va a ser 1, perdón, voy a poner acá. 3,7 por 1. Luego va a ser 2,7 por 3. Y así sucesivamente voy a ir multiplicando. El número, en este caso, la diferencia que me salió el valor absoluto, menos por 3, siempre multiplicando en este caso. Aquí está. Entonces, una vez que tengo multiplicado todas las diferencias que me salió del valor absoluto que hice esto, voy a multiplicar el 4,7 por la frecuencia absoluta, por 2, 3,7 por 1, 2,7 por 3, y así sucesivamente voy a ir reemplazando, multiplicando esta columna con la columna de la frecuencia absoluta. Entonces, una vez que tengo todo multiplicado, esto yo debo sumar. Ahí recién voy a cumplir porque ya multipliqué todo. Y ahora voy a hacer la sumatoria de todo esto, ¿verdad? Entonces voy a hacer 9,4 más 3,7 más 8,1 más 2,8 más 0,6 más 3,9 más
6,6 más 13,3. Ahí, 3. Me sale 48,4. Voy a ver en mi cálculo acá si es verídico, correcto, sí. Entonces me sale la sumatoria total 48,4, que es lo que yo tengo que acá. Este cálculo auxiliar voy a borrar ya porque me va a molestar acá. Voy a borrar, ustedes ya vieron. La desviación media entonces es 48,4, pero debo dividir entre mi n, que en este caso es 18. 18. La desviación media sería entonces 48,4 dividido 18, me sale que es 2,69 redondeado. Este es el resultado que yo estaba buscando. Se dan cuenta que en este tipo de ejercicio de las desviaciones es bastante largo el procedimiento y hay que atender muy bien. Este video lo voy a hacer hasta 2 casos nada más. Y los otros 2 vamos a dar en la otra clase. Vamos a seguir todavía en las medidas o sea, la medida de dispersión, pero para datos no agrupados de 2 otras fórmulas, ¿verdad? Porque si se dan cuenta los ejercicios, el video se hace muy largo cuando empezamos a hacer los ejercicios. Entonces, la desviación media tiene 2 características. Una es cuando tengo datos simples y otra es cuando tengo datos agrupados. Vamos a ver en la tabla, vamos a volver a repetir y mostrar en el acá. Entonces, vamos a volver a repetir como les decía. La desviación media entonces se puede hacer de 2 formas. Una es cuando tengo datos pequeños, como es el ejemplo anterior que les mostré, que era solamente N7 y se podía utilizar esta formulita que está acá. Esa es simple, ahí no hay ni frecuencia absoluta que multiplicar. Tenía que hacer sí o sí también la media como cálculo auxiliar y restarle a cada una de estos valores de X 6,1. Restarle, pero esa resta nunca va a ser negativa porque tenemos el valor absoluto. Entonces, esta sería la forma más sencilla. La forma más larga y complicadita es cuando tengo ya tablas. Y en ese caso, la desviación media se presenta de esta forma la fórmula. Desviación media es igual a sumatoria de también X sub I menos X rayita por la frecuencia absoluta. Aquí ya tengo que multiplicar la frecuencia absoluta sobre N y se trabaja así, con esta tabla, paso por paso. Esta sería mi tabla donde tengo número de internación, número de pacientes. Tengo que sacar mi media primero, que es este chiquitito que está acá, ahí donde está marcado. Esa media debo hacerla una fórmula que, como ya les mostré, X es X por F de A sobre N, que es cuando tengo que utilizar las tablas. En ese caso cambia. Entonces, debo hacer eso primero y después, obviamente, hacer todo el procedimiento que les mostré acá. Es multiplicar, restar cada uno, una vez ya que tengo ya mi media, tengo que restar a cada una de las X, o sea, el número de internación que están todito en esta columna que está acá. Cuando tengo toda esa columna debo multiplicar por el número de pacientes. ¿Por qué? Porque tengo mi fórmula que me dice que debo multiplicar por F de A y F de A es mi frecuencia absoluta, que es esta. Una vez que tengo todo multiplicado, debo sumar y esa suma debo agarrar y dividir entre el tamaño de muestra, que en este caso es 18. Entonces, de esta forma se puede realizar la desviación media para datos pequeños, mucho más pequeños, y para datos un poco más grandes, una mayor cantidad. En este caso pueden diferenciar perfectamente porque uno se puede hacer de forma simple, así sencilla, mientras que la otra se les va a presentarlo en una tabla, ¿verdad? Entonces, estos son los 2 casos. Vamos a entrar en lo que es la varianza ahora. En cuanto a la varianza, vamos a ver lo que nos dice. La varianza de un conjunto de valores esta es otra medida de dispersión, otra medida de dispersión. La varianza de un conjunto de valores es la media del cuadrado de las desviaciones. Vimos que para el cálculo de las desviaciones tomamos los valores absolutos de la diferencia.
Otra forma de obtener valores positivos elevando al cuadrado esta diferencia. Acá está la fórmula. Esta es la fórmula de la varianza. La varianza siempre está representada por S al cuadrado. Siempre es el resultado de S cuadrado. La varianza siempre será mayor a 0. Siempre la varianza debe ser mayor a 0, no puede ser negativa. Cuando más se aproxima a 0, cuando más se aproxima hacia el 0 el valor de la varianza, está más concentrado alrededor de los valores de la media. Entonces sería más factible en ese sentido, sería más conveniente cuando está cuanto más se aproxima a 0, entonces los valores están más alrededor de la media, mientras que cuanto más grande sea la varianza, entonces está más disperso, está más alejados los valores. Entonces esta sería la fórmula. S cuadrado igual a la sumatoria, entre paréntesis, de los datos menos la media, otra vez está acá, pero todo esto al cuadrado dividido n. Vamos a ver un ejemplo acá. Dice, si tomamos los valores, el mismo ejercicio también otra vez, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, como media, también tenemos acá. Podemos resolver este ejercicio de esta forma y nos va a salir, esta es la varianza. La interpretación de este resultado es que la media del cuadrado de las desviaciones es 1,6. Vamos a hacer esto en la pizarra. Voy a detener esto. En este caso vamos a ver la varianza para datos pequeños, porque en este caso esta n es 7, ¿está? Entonces vamos a ver para datos pequeños cómo se va a realizar esto. Me dice el ejemplo, haya la varianza, ¿verdad? Tengo los mismos datos, yo ya pongo nomás ya la media, como que ya sacamos, ya mostramos cómo se saca la media, entonces yo ya anoto nomás directamente. Voy a hacer el cálculo, lo voy a hacer. La media es igual a, y hago, va a ser la resta entre cada dato menos la media elevado al cuadrado. Sería entonces 4 menos 6,1 al cuadrado más 5 menos 6,1 al cuadrado más 6 menos 6,1 al cuadrado más 6 menos 6,1 al cuadrado más 7 menos 6,1 al cuadrado, a ver, tengo todavía espacio, más 7 menos 6,1 al cuadrado, más 8 menos 6,1 al cuadrado. ¿Está? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dividido 7, que es mi n, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ven cómo queda. La sumatoria es restar, obviamente, los números, cada uno de los datos, menos la media, pero todo elevado al cuadrado. Entonces empezamos a hacer. En este caso, va a ser 4 menos 6,1 al cuadrado es 4,41. Yo ya saco ya con el cuadrado. Pongo entre paréntesis y hago 5 menos 6,1, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. 1,21 más, esto va a ser 6 menos 6,1 al cuadrado. Esto va a ser 0,01, lo mismo el otro, 0,01. Ahora para el 7, 7 menos 6,1 al cuadrado va a ser 0,81, lo mismo 0,81 más el otro va a ser 8 menos 6,1 al cuadrado, va a ser 8 menos 6,1 al cuadrado es 3,61. Entonces todo esto se divide entre 7 y la varianza al cuadrado va a ser, debo sumar todos los valores que va a ser 4,41 más 1,21 más 0,01 más 0,01 más 0,81 más 0,81 más 3,61. Es igual a 10,87 dividido 7. Entonces esto dividido entre 7 va a ser 1,55. Entonces mi varianza, vamos a controlar si es la misma, 1,55 es esta. Vamos a mirar aquí,
Sí, se redondeó nomás. Se redondeó porque yo dejé en 1,6. Entonces se dan cuenta que esa sería la varianza. No se puede, no se saca el cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso yo lo que estoy haciendo es la varianza y la varianza se representa al cuadrado. Entonces de esta forma yo puedo hallar la varianza que es para datos pequeños. Pequeñitos que se hace de esta manera. ¿Está bien? Vamos a ver el otro caso cuando se presenta en tablas. Vamos a ver, seguimos acá. Vamos a utilizar, creo que no es la misma. Dice, cuando los valores están ordenados en una tabla, podemos calcular la varianza aplicando la fórmula 2, como vemos abajo. Les voy a mostrar la fórmula 2. Obviamente hay que sacar la media otra vez de la tabla, el mismo procedimiento, y calculamos la varianza, y esta es la fórmula para la tabla. Realmente existe una variedad de fórmulas de la varianza. En la que yo utilizo es esta. Hay otras bibliografías que usan otra fórmula, ¿verdad? Que deben arrojar el mismo valor, obviamente. Pero es esta la que usamos nosotros. Es S cuadrado igual a X sub cuadrado por Y por f de a sobre n menos la media al cuadrado. Entonces, esa sería una forma de hacer también la varianza para la tabla. Entonces, en este caso voy a mostrarles cómo se hace. Voy a ver acá, voy a copiar la tabla, voy a dejar de compartir aquí y copiaré la tabla. Ahí. Este es el ejemplo que vamos a utilizar para la varianza al cuadrado. Obviamente esto ya es en tablas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos nosotros en nuestra fórmula de la varianza, que es para una tabla, ¿verdad? En este caso tengo que x sub y al cuadrado por f de a tengo que hacer. Lo que primero me pide, obviamente, en este caso es x sub y por f de a. Yo tendría que hacer esto, x sub y por f de a, para empezar. Entonces voy a hacer lo siguiente. En primer lugar debo hallar, aquí les voy a mostrar. Ay, perdón. Aquí les voy a mostrar, tengo que multiplicar obviamente x, que es x sub y sería el número de personas, y tengo que multiplicar 1 por 2, 2 por 5, porque voy a multiplicar la x sub y por f de a. Lo mismo, 3 por 8, 4 por 10 y así sucesivamente hasta multiplicar todito. Voy a cortar esta parte. Entonces hacemos lo mismo que hicimos, ¿verdad? X por f de a multiplicamos por cada uno. Esta primera y segunda columna se multiplican para tener el producto de x sub y por f de a. Hago la sumatoria en este caso para después ver la media, ¿verdad? Porque voy a necesitar la media en cualquier momento donde está la fórmula x rayita. Entonces, al sumar todo esto, a mí me sale que es 4.467. Esto yo ya sumé todo. 2 más 10 más 24 más 40 más 75, 76, 56, 48, 54. Todo lo que multipliqué entre estas dos primeras columnas, aquí ya sumó y es 467. Ahora bien, si se dan cuenta en este caso, yo tengo x y por f de a, pero acá yo tengo x sub i al cuadrado por f de a. ¿Qué significa? Que hay al cuadrado tiene que estar esta parte, ¿verdad? Quiere decir que yo debería multiplicar otra vez el resultado que me salió de este por las x otra vez. Acá. ¿Para qué? Para que quede al cuadrado esta parte que es x sub i por f de a. Entonces, lo más factible para mí es que una vez que multiplique este primero, ¿verdad? Que es lo normal para una media, vuelva a multiplicar el resultado de esta columna 3, con las x que están acá en la primera columna. Es decir, hacer 1 por 2, 2 por 10, 3 por 8, 3 por 24. Ya me equivoqué. 1 por 2, 2 por 10, 3 por 24, 4 por 40, 5 por 75, este vamos a hacer todo juntos, 6 por 72, 7 por 56,
8 por 48, 9 por 54, 10 por 40, 11 por 22 y 12 por 24. Entonces, ¿qué significa? Que yo multiplique todito estos resultados que están aquí por la X para que quede elevado esta columna otra vez. Es decir, es como que multiplico dos veces la X, pero ahora con la frecuencia absoluta de esta multiplicación. Vuelvo a repetir. X por f de A, que es esta columna que normalmente la hacemos para hallar la media, que sí o sí voy a utilizar, la multiplico esta columna por la X otra vez, ¿verdad? Entonces de esa forma está acá. Vamos a multiplicar cada uno de ellos. Va a ser aquí 2, aquí 20. Después acá voy a tener 3 por 24, perdón, 3 por 24 va a ser 72. 4 por 40 va a ser 4 por 40 va a ser 160. El 5 por 75, 375. El 6 por 72, 6 por 72 es 432. 7 por 56, 7 por 56 es 392. Luego tengo 8 por 48, 8 por 48 es 384. Después tengo 9 por 54, 9 por 54 es 486. Luego tengo 10 por 40, 400. 11 por 22, 242. Y el último, 12 por 24 es 288. 288. Aquí, al llegar aquí, voy a agrandar esto. Al llegar aquí, obviamente, aquí yo debo sumar. Esta parte es la sumatoria donde me pide. Entonces debo sumar todito completo, todo esto. Y al sumar completo, esto me sale 3.253. Ya tengo anotado el resultado. Por eso ya paso nomás ya acá directamente para no perder tanto tiempo. Entonces, en este caso, una vez que tengo este 3.253, ya puedo reemplazar acá. S cuadrado es igual a 3.253 dividido n, que es 80, menos, porque todo esto es esta parte de la media, menos la media. ¿Y qué pasó acá? Todavía no tengo la media, que es esta. Este era un cálculo auxiliar, voy a hacer acá, era la media es igual a la sumatoria de x sub i por f de a sobre n. Y yo ya tengo la columna de x sub i por f de a, que es sumatoria, es 467. Entonces puedo hacer acá 467 dividido n, que es 80. Entonces voy a restar, o voy a dividir, perdón, 467 dividido 80 es igual a 5,83. Me voy a fijar en mi cálculo si es de esa forma para no pasarme. Sí, 5,8 nomás luego utilicé. Entonces 5,8 me salió mi media. Entonces aquí voy a poner, acá va a ser X rayita, es 5,8 me salió. ¿Para qué? Ese es ese valor de la media, yo voy a utilizar acá 5,8. Esta sería mi varianza. Entonces, este elevado al cuadrado. Y hago mi cálculo. Ese cuadrado va a ser divido 3.253. 3.253 dividido 80. Esto va a ser 40, 2.356 dividido 80, 40,6625 menos, y este elevado al cuadrado, 5,8 al cuadrado, va a ser 33,64. La varianza entonces al final va a ser, si resto, va a ser 40,6625
va a ser 7,022. Esta sería mi varianza de todo lo que estoy haciendo en la tabla. ¿Ven lo largo y extenso que es hacer esto? Y consta que yo hice entrecortado el video para que puedan ustedes ver cómo se va realizando un poco más rápido nada más y para que vayan entendiendo. Entonces, esta sería la varianza. La siguiente les va a gustar porque es mucho más corta el procedimiento. Vamos a ver. Entonces, acá, por ejemplo, yo redondeé nomás a un decimal nomás cada uno, por eso me redondeo a 7 directamente. Yo agarré más decimales acá al final, por eso nada más es. Bueno, ahora vemos lo que es la desviación típica o estándar. Esta es la que utilizamos más para las mediciones, pero lastimosamente no nos despegamos nosotros de lo que sería eh, la varianza. ¿Por qué? Porque la desviación típica se enlaza con la varianza. Es decir, la desviación típica es la raíz, es sacar la raíz de la varianza. Entonces vamos a ver lo que dice. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se representa por la S. Esta medida se utiliza, tiene que decir acá. Se utiliza debido a que la varianza se expresa en unidades cuadradas, porque ya ven que es S cuadrado nuestra varianza. En unidades cuadradas de las originales. Por ejemplo, si los datos están en metros, la varianza tendría que estar en metro cuadrado. Ese es un ejemplo. Es la medida de dispersión más utilizada, importante. ¿Cuál? La desviación típica o estándar, porque se emplea para comparar la confianza que merecen algunas medidas. Esta es la más, entre las tres, tanto la desviación media, que era la primera que dimos, como la desviación, la varianza y la desviación típica, esta es la más importante, la desviación típica o estándar. Y vamos a ver de qué se trata. Esta sería la fórmula, ¿ven? S es igual a la raíz de S cuadrado, sería S cuadrado la varianza. Entonces, por decir, si utilizamos en la fórmula, voy a utilizar la fórmula, o sea, lo que salió de esta varianza, voy a dejar de seguir. Entonces, les voy a mostrar acá. Si yo quiero hallar la varianza, voy a borrar la pizarra un ratito. Entonces la desviación típica simplemente es S es igual a la raíz de S cuadrado. Entonces si yo tengo como resultado esta varianza y yo quiero hallar la desviación típica, a mí no me queda de otra que hacer la varianza y cargar el resultado de la varianza que es 7,022 y sacar obviamente la raíz. En este caso hago raíz de 7,022 es 2,65 redondeado, ahí, haciendo en dos decimales. Esa es la desviación típica. Esta es la desviación típica y la más utilizada entre las tres, como ya les dije, de la desviación media, la varianza y la desviación típica. Esta es la más importante porque esta se trabaja así simple, no al cuadrado como está acá en la varianza. Pero siempre que yo quiera sacar o resolver o sacar el valor de la desviación típica o estándar, sí o sí debo hacer la varianza. O sea, no me voy a despegar de esto. ¿Están entendiendo? Entonces, sí o sí, por medio de la varianza, yo voy a obtener la desviación típica. Y ese es simplemente el caso de la desviación típica. Entonces, eso, ¿ven? 2,6, yo puse 2,65 en dos decimales. Bueno, y llegamos al final, que es el coeficiente de variación. Este es otro, pero en este caso es para comparar dos valores o dos grupos generalmente. Vamos a ver qué dice. El coeficiente de variación indica la relación entre la desviación estándar y la desviación media. O sea, en este caso, esta fórmula del coeficiente de variación lo que hace una relación entre la desviación estándar o típica, esta que ahora sacamos, y la media. Pueden expresarse porcentualmente multiplicado por 100. Los resultados generalmente se hacen en porcentaje.
Entonces, es una medida objetiva de la dispersión de un conjunto de datos. Se utiliza generalmente para comparar dos poblaciones. O sea, esta medida de dispersión, que es el coeficiente de variación, se utiliza para comparar dos poblaciones generalmente. En los anteriores estábamos haciendo uno nomás, para la varianza, para la desviación típica y para la desviación media. Pero en este caso el coeficiente de variación utiliza a la media y a la desviación típica para comparar dos poblaciones. Vamos a ver el ejemplo. La muestra que tenga un coeficiente de variación menor es más homogénea o menos dispersa. O sea, cuanto es más pequeñito el resultado del coeficiente de variación, me dice que es más homogénea o menos disperso. Sus datos no están tan alejados, significa. Entonces, aquí tengo la fórmula del coeficiente de variación. Es CB, coeficiente de variación, es igual a la S, que es desviación típica, dividido la media por 100% para que nos salga en porcentaje, donde desviación típica y media. Acá tengo un ejemplo, dice, la media aritmética, la desviación típica de las estaturas de dos equipos de fútbol figura en la tabla de abajo. Acá las poblaciones son dos equipos de fútbol, ¿verdad? Equipo A y equipo B. Tengo el del equipo A, su desviación típica y su media. Tengo del equipo B, su desviación típica y su media. Entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos el coeficiente de variación. Ven acá que se dividió 3,47, que es la desviación típica, entre la media, que es 174,3, multiplicado por 100 me sale 1,9%. Mientras que acá en el equipo B es la misma cosa, hago 6,72 dividido 174,3 dividido por 100 me sale 3,9, un poquito más grande, ¿verdad? Por ciento. ¿Y qué me decía acá en esta pequeña parte? Me decía que la muestra que tenga un coeficiente de variación menor es más homogénea o menos dispersa. ¿Qué significa? ¿Cuál de ellas, el equipo A o el equipo B, hay una mayor homogeneidad o menos dispersos son sus datos de estos equipos? Y aparentemente aquí la A porque es 1,9 el porcentaje. Vamos a ver aquí qué dice. Determina cuál de los equipos de la muestra es más homogénea. Y observamos que el equipo A tiene un coeficiente de variación, en este caso de 1,9% y es menor que 3,9. Ahí se nota la diferencia, cuál es mayor y cuál es menor, que corresponde al equipo B. Por lo tanto, el equipo A es el que tiene las estaturas más homogéneas, o sea, están más parejas, no están tan definidos, uno no es más alto que el otro, por decir. Entonces, esto es simplemente para lo que sería el coeficiente de variación. Es dividir la desviación típica entre la media y multiplicar por 100 y ver cuál es el más pequeño y cuál es el más pequeño, pues es el que te da la pauta de que es más homogéneo o no, ¿está? Entonces, estos serían los casos que tenía que resolver con ustedes el martes, pero por razones de salud que ya comenté, no pude. Entonces, espero que se entienda cualquier cosa. Si es que no lo es, podemos hacer ejercicios la próxima clase para que ustedes estén seguros y podamos resolver los ejercitarios el martes. ¿Está? Muchísimas gracias. Espero que vean el video para que puedan entender bien. ¿Está? Gracias chicos por su atención.